Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con nuestras lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre glorioso Srimad Bhagavatam. La conexión de datos por acá sigue siendo bastante inestable y deficiente, por tanto la llamada se va a interrumpir a cada rato, pero siempre vamos a recordar que si la gracia del Señor permite, podremos estar grabando y aunque se interrumpa, yo sigo con el mensaje de la llamada para terminar la grabación completa y después poderla compartir en un momento u otro. En el día de ayer, que no pudieron escuchar prácticamente ninguna parte de la llamada, y que la acabé de compartir ahora el archivo grabado para que luego lo escuchen. En ese día de ayer el último texto compartido fue el siguiente: solo aquellos que les prestan un servicio favorable, franco e ininterrumpido a los pies del loto del Señor Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Entonces Sutta Goswami explicaba tres de las cualidades que debe tener el servicio devocional. Cuando está bien establecido, una de esas cualidades debe ser favorable. O sea, ese servicio devocional debe venir de un sentimiento amoroso y no de ningún tipo de interés. Otra cualidad es que debe ser franco y sincero, o sea, debe brotar de la sinceridad del corazón y no de ningún doblez o sentimientos de doblez. Ininterrumpido, o sea, cuando el servicio devocional se establece de manera perfecta en el corazón, la criatura siempre está haciendo servicio devocional desde el punto de vista que siempre está tratando de ser agradable a la suprema personalidad de Dios. Entonces ese era el texto número 38 del capítulo 3 del primer canto del Srimad Bhagavatam. El texto número 39 dice lo siguiente: únicamente por hacer ese tipo de preguntas en este mundo uno puede tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios, quien es el propietario de todos los universos, y garantizan también un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Aquí Sutta Goswami está haciendo una afirmación muy categórica. Vamos a recordar que los sabios de Naimisiranya hasta este momento le han hecho 6 preguntas a Sutta Goswami, y las 6 preguntas están relacionadas con el Señor Supremo, así como también con el bien supremo, mediante el cual los seres humanos pueden alcanzar la meta última de la vida, o sea, ¿de qué manera? O sea, las 6 preguntas están relacionadas de forma directa a las entidades vivientes y su bien supremo, que de hecho está relacionado al Señor Supremo. Entonces, Sutta Goswami está diciendo que solo ese tipo de preguntas relacionadas a la suprema personalidad de Dios, en relación también o en función del bien supremo de toda la humanidad, de toda entidad viviente, dice que solo ese tipo de pregunta es la que puede hacernos dirigirnos en el camino del éxito en esta vida, y la que puede también permitir que estemos completamente conscientes. El ser humano por naturaleza tiene una capacidad que los animales y las plantas no pueden desarrollar por su nivel un poquito inferior en cuanto a la perfección de la maquinaria material llamada cuerpo.
O sea, nuestro cuerpo es un poco más complejo y por tanto tiene la capacidad de que puede manifestar una de las potencias que también está presente en las demás entidades vivientes, pero no están listas para manifestarla o desarrollarla, que es la potencia del desarrollo del lenguaje. Y mediante ese lenguaje, la entidad viviente en forma de ser humano puede formular preguntas. Desde pequeño, el ser humano está por lo general haciendo algún tipo de pregunta porque es la única forma que tiene de ir aprendiendo ciertos elementos que le van saliendo al paso o le van resultando necesarios y a veces simplemente por curiosidad para su existencia adecuada después acá en la vida social. Entonces la naturaleza de ser inquisitivo, la naturaleza de preguntar, es una de las cualidades particulares de la especie humana. Ahora, ¿qué pasa? Esa naturaleza puede ser utilizada de una forma u otra. Generalmente uno pregunta sobre aquello que despierta su interés o sobre aquello que uno quiere desarrollar cierto conocimiento. Por tanto, el ser humano no basta con que tenga la capacidad de preguntar y ejercite esa capacidad, sino que habría que ver sobre qué temáticas va a preguntar, porque por lo general cuando uno realiza preguntas y se enfrasca en determinada temática, entonces su conciencia y su mente va a dirigirse hacia el objetivo de esas preguntas. Si uno se va volviendo un experto, o sea, uno se va absorbiendo en el tema relacionado a esas preguntas. Por tanto, si anteriormente se dijo que el servicio a la suprema personalidad de Dios es el bien supremo, o lo único que puede otorgar el bien supremo a toda criatura, sobre todo por supuesto en forma de ser humano, entonces se debe entender que solamente las preguntas aquellas que están relacionadas con el Señor, con sus devotos puros y la relación que hay entre ellos, ese tipo de preguntas son las únicas que pueden entonces realmente otorgar el avance hacia ese bien supremo. El ser humano necesita hacer dos tipos de preguntas básicamente. Necesita hacer preguntas que le ayuden a adaptarse y sobrevivir en medio de la sociedad, o sea, preguntas de adaptabilidad, de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo desarrollar esto, cómo desarrollar aquello desde el punto de vista social y como ser humano. Y también necesita hacer preguntas que alimenten su contenido o su naturaleza espiritual. Pero si observamos, entonces la mayoría de los seres humanos está enfrascado en muchas preguntas, pero todas estas preguntas están relacionadas al mundo puramente material. El ser humano está empeñado en saber cómo no envejecer, en saber cómo viajar hacia otros planetas, en saber cómo mantenerse siempre hermoso o hermosa, en saber cómo poder conquistar todo lo que él desee, en saber cómo poder cumplir con todos sus sueños, sus anhelos, o sea, quiere saber tantas cosas, pero todas esas cosas están relacionadas al cuerpo o a la mente. E incluso cuando quiere saber sobre temas místicos, quiere saber sobre ellos porque quiere lograr algún tipo de deseo o algún tipo de poder que a fin de cuentas está relacionado también al cuerpo o la mente. Entonces el tipo de pregunta que está dirigida es puramente hacia su parte realmente espiritual, o sea, las preguntas relacionadas con su naturaleza real y la naturaleza del Señor Supremo son preguntas que prácticamente no existen, o sea, no es el tema común de la sociedad. Por tanto, esto significa que el ser humano está mal aprovechando o está aprovechando de manera deficiente e incompleta su capacidad de ser inquisitivo o su capacidad de hacer preguntas. No está aprovechando esta capacidad para dirigirse en un camino adecuado hacia la liberación total, sino que está aprovechando la capacidad de hacer preguntas para averiguar sobre temáticas y hundirse en temáticas que simplemente lo enredan cada vez más en el plano condicionado de existencia material. Entonces Sutta Goswami está diciendo que a menos que uno comience a preocuparse poco a poco por algún tipo de estas preguntas relacionadas a la vida espiritual,
entonces uno no podrá avanzar en este sentido, es imposible. Y si no avanza en este sentido, entonces nunca podrá salir del eterno enredo del ciclo del nacimiento y de la muerte. Puede que uno, por determinadas razones de actividades favorables anteriores, esté desarrollando una vida bastante sana desde el punto de vista corporal y mental, e incluso una vida próspera desde el punto de vista material, pero aún así eso no es justificación suficiente para uno ignorar la parte espiritual. Porque eso que estás disfrutando ahora, más tarde o más temprano se va a terminar, porque eh, nadie puede acumular un disfrute eterno por buenas actividades en el presente o en el pasado. Usted acumula un cierto derecho a un disfrute determinado por un tiempo determinado, pero al tiempo determinado se va a terminar. Es como si usted tiene una cuenta de ahorro, usted tiene una cuenta de ahorro que ha ido manteniendo en su banco y verdad, y entonces si usted allí ha ido de forma disciplinada guardando cierta cantidad de dinero cada mes y cada mes y cada año, así por 10 años, y entonces usted dice, bueno, ahora voy a comenzar a disfrutar de ese dinero que yo he guardado, y entonces usted empieza a tomar de ese dinero para vacaciones o para ciertas necesidades y poco a poco va disfrutando. Pero está disfrutando tanto que se olvida que su cuenta bancaria de ahorro está disminuyendo. O sea, su saldo ahorrado está disminuyendo. Es una cuestión lógica. Si usted empieza a extraer poco a poco y a extraer y ya no coloca más nada, entonces por supuesto que eso que usted tiene ahorrado tiene un límite. Pero usted está en su condición de disfrute, mira cómo está disfrutando, tengo acá el dinero fácil, qué bueno. Y en esa condición de disfrute usted se va olvidando del límite. Entonces después cuando la cuenta bancaria está llegando al límite, a veces usted dice, wow, ¿y esto? ¿Por qué me queda tan poquito? O simplemente ni cuenta se da y cuando va a hacer su último pago, le dicen, lo sentimos, pero su saldo bancario no es suficiente para eso que usted quiere adquirir. Entonces, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Y ahí se forma la confusión. Porque esa es la naturaleza de el mundo material. La naturaleza del mundo material es que o el sufrimiento o el gozo nos absorbe. Entonces nos olvidamos de que nuestras acciones favorables acumuladas o buen karma va a ir disminuyendo minuto tras minuto si no nos ocupamos de mantener, o sea, de mantener una vida adecuada que nos vaya tributando también buen karma para mañana. Y ahora, pero el mejor o la mejor de todas esas actividades son aquellas que estén relacionadas con la suprema personalidad de Dios, porque esas actividades no incrementan nuestra cuenta bancaria de buen karma, ni tampoco incrementan una cuenta bancaria de mal karma. Simplemente nos van desarrollando la capacidad de ir tomando, de ir accediendo a un lugar en un plano trascendental o en el plano conocido como el plano espiritual. Entonces, eso tipo de actividades comienza por preguntas, porque las preguntas llevan a una respuesta y las respuestas te dan la posibilidad de escuchar. Entonces, escuchar es la primera forma de servicio devocional. Y si usted no pregunta, usted no escucha. Desde el punto de vista del maestro-discípulo, el discípulo pregunta, tiene la inquietud y pregunta sobre estas temáticas, y entonces el maestro responde, y entonces el discípulo escucha la respuesta. Entonces Rábanan escucha y después puede recordar y reflexionar sobre lo escuchado y después una vez comprendido puede repetirle o explicarle a otros lo escuchado si es necesario. Entonces así es como de forma natural uno ejecuta tres actividades o tres tipos de actividades que son servicio devocional. Escuchar sobre la suprema personalidad de Dios, gracias a que preguntó. Recordar sobre lo escuchado y después transmitir o repetir aquello que ha comprendido mientras recordaba. O sea, esas tres actividades
Sravanam, Smaranam y Kirtanam, escuchar, recordar y hablar o glorificar o repetir, son 3 actividades básicas del servicio devocional. Por eso hacemos los amaneceres espirituales. El núcleo del amanecer espiritual es que todos tengamos la posibilidad de escuchar temática y escuchar asuntos relacionados a la suprema personalidad de Dios y asuntos relacionados a nuestra real posición con respecto a Él. Y entonces ese escuchar, si lo hacemos con atención, nos va a permitir después, durante el día, poder en algún momento recordar, hacer el ejercicio de recordar. A veces ni lo hacemos, simplemente emerge solo algún fragmento de lo escuchado. Recordar sobre lo escuchado. Y ese recordar nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a meditar en el asunto hasta que vayamos comprendiendo, y la parte que no comprendamos es necesario volver a repetir el ciclo, preguntar sobre ese elemento específico. El estudiante tiene que ser o ha de ser inquisitivo. Él no se debe quedar con dudas. Si hay algo de lo que escuchó que le creó confusión o entró en contradicción con alguno de sus conocimientos anteriores, él pregunta, y entonces lo hace de forma amorosa, no de forma retadora, de forma amorosa y de forma abierta también. O sea, hay personas que preguntan de una forma rígida, preguntan, pero ellos no están dispuestos a convencerse de otro enfoque, de otra visión. Ellos preguntan, pero con la resolución tomada de que van a seguir firmes en su antiguo conocimiento. Entonces ese tipo de pregunta no es favorable, pero el discípulo, en caso de Bhakti, que quiera avanzar sinceramente, se dice que es humilde, que es sumiso y hace preguntas pertinentes, pero de forma sumisa, abierta, sencilla y humilde. O sea, él está dispuesto a analizar de manera imparcial, y si él ve que el nuevo conocimiento es más sólido que el anterior, entonces no tiene problema en sustituir al anterior. Así es como se avanza, sin predisposición. Entonces, este tipo de pregunta, dice Sutta Goswami, ese tipo de pregunta, únicamente por hacer esas preguntas, repito el texto, en este mundo uno puede tener éxito y estar perfectamente consciente. Aquí hay un detalle, porque miren, todas las preguntas que nosotros hacemos, el conocimiento, información o habilidades que podemos desarrollar en relación con el cuerpo y la mente, solo pueden ser útiles durante un periodo de tiempo determinado, y cuando más largo es ese periodo, hasta la muerte. Cuando la muerte llega, ya todo ese tipo de información y cosas que adquirimos deja de ser útil para nosotros en ese personaje, porque ese personaje termina con la muerte. Y en la próxima vida, cuando uno aparece metido en el olvido. O sea, no recuerda nada de eso que cultivó, que permanece de forma inconsciente en él, pero no lo puede emplear de manera consciente. Entonces, sin embargo, las preguntas o información o conocimiento que adquiere o comprende desde el plano espiritual, entonces se registra por siempre. ¿Por qué? Porque se registra en un lugar específico que no pertenece al plano material. No se registra en el cuerpo material, no se registra en la mente material, sino que va despertando una cualidad, un área específica de la entidad viviente del alma, donde allí se va registrando. O sea, se va registrando en la memoria espiritual. Por tanto, no es susceptible a la muerte. Se queda, garantiza, se permanece. Así que es algo muy inteligente de hacer este tipo de preguntas y buscar este tipo de conocimiento. Dice que pues esa clase de preguntas invoca en uno el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios. Dice que al preguntar de manera sincera y colocarse en una postura atenta con respecto a las respuestas de esas preguntas y reflexionar sobre dicha respuesta, dice que invoca. Esto es importante, la palabra invoca aquí es importante porque significa que ya hay algo presente en esa entidad viviente, pero está dormido. O
sea, está en potencia y por tanto necesita ser estimulado o necesita ser invocado. Entonces este tipo de preguntas que lleva al escuchar, que lleva después a recordar y reflexionar sobre el escuchado, invoca, o sea, estimula cada vez que se hacen de manera adecuada, cada vez que se pone atención a la respuesta sobre ella o a la información recibida. Dice que invoca, así que se estimula el extático y trascendental amor por la personalidad de Dios. Desarrollar amor por la suprema personalidad de Dios es la perfección de la existencia de toda criatura. Es el único modo en que la criatura puede de verdad crear un estado de relación perfecta, consciente con el Señor Supremo, permanente y eterno, el cual nunca más vuelve a caer en ilusión. O sea, solamente el amor, o sea, solamente a través de la potencia de amor por Dios. La energía espiritual hemos explicado muy generalmente, de forma muy general, tiene tres potencias que la conforman, que no pueden separarse de ella. La potencia de amor o placer, la potencia de conocimiento y la potencia de existencia o eternidad. Mediante la potencia de existencia o eternidad es que la energía espiritual manifiesta todos los mundos espirituales y materiales. Mediante la potencia de conocimiento es que el Señor Supremo se conoce a sí mismo y permite que otros le conozcan. Y mediante la potencia de amor o placer es que el Señor Supremo experimenta constantemente gozo y permite que la criatura también experimente gozo en la relación con Él. Entonces esta potencia de placer o de amor existe, ella siempre existe, pero necesita ser estimulada. Y eso es lo que hace Bhakti. Bhakti o la sadhana Bhakti o el entrenamiento del Bhakti lo que va haciendo es tratando de estimular y purificar la manifestación o la forma en que se manifiesta esta potencia de amor en la entidad viviente, porque esa potencia de amor se puede manifestar básicamente de dos maneras, o sea, de una manera pura y de una manera contaminada. La manera pura es aquella que se presenta en el mundo espiritual, donde la potencia de amor se presenta a sí misma. No necesita mecanismos intermediarios de presentación. Pero cuando esa presencia, en ese caso, hay algo importante, en ese caso, cuando esa potencia de amor o esa potencia de placer se presenta, sucede de la siguiente manera. El Señor Supremo, la propia personalidad de Dios, otorga o estimula esa potencia de amor puro en el corazón del alma que está completamente entregada. Entonces cuando eso sucede, esa potencia de amor se manifiesta a través de esa criatura. Y cuando eso sucede es a lo que llamamos amor por Dios. O sea, el amor por Dios no es más que la expresión de la potencia de amor dada por el propio Señor en su estado puro al corazón de una criatura determinada que está ya completamente también purificada. Pero cuando esa potencia de amor no sigue ese camino, sino que simplemente es exaltada o surge directamente desde la entidad viviente, o sea, no es entregada por el Señor, sino que surge directamente de la entidad viviente en este mundo material, entonces esa potencia de amor se dirige hacia los sentimientos de posesión, sentimientos de adueñamiento, sentimientos de placer solamente desde el punto de vista corporal y mental, placer de los sentidos. Entonces es la misma potencia de amor, pero se está manifestando de forma contaminada. Entonces esa potencia de amor manifiesta de forma contaminada lo único que trae es más anclaje al plano de conciencia material. Solo la potencia de amor en su estado puro es aquella que trae liberación. Y esa potencia de amor no puede ser desarrollada por nosotros mismos. Tiene que ser dada por la gracia y misericordia del Señor o uno de los devotos puros del Señor. Ese es el regalo del devoto puro del Señor. El devoto puro del Señor tiene la capacidad de estimular en ti la potencia de amor. Por eso Sutta Goswami dice aquí que esa clase de preguntas invoca en uno el estático y trascendental amor por la personalidad de Dios. Porque cuando le haces las preguntas a ese devoto, la respuesta de ese devoto viene cargado de potencia espiritual.
Por tanto, esa potencia espiritual va invocando en ti, la manifestación cada vez más correcta o pura de la potencia de amor que ya existe, que ya habita, porque no puede dejar de habitar. Es un tema que muy hermoso, al menos para el devoto es un tema muy hermoso porque te ayuda a ir comprendiendo cómo es que funciona todo este asunto del enamorarse del Señor Supremo y cómo lo más importante no es el supuesto amor, lo más importante es la calidad, dirección y sentido y contenido de ese amor. La potencia está y ella se manifiesta, quieras o no quieras se manifiesta, pero se puede manifestar de forma contaminada, que lo que hace es perderte el nombre del supuesto amor, y se puede manifestar de forma pura, que lo que hace es salvarte también el nombre del amor. En el primer caso está relacionado al mundo material y en el segundo caso relacionado directamente al intercambio amoroso con el Señor Supremo. Entonces no basta con hablar del amor, no basta con pedir amor, no basta con querer amar, sino hay que hacerse reflexiones más profundas. Amor, sí, el amor es la potencia, es el resultado de una potencia, pero esa potencia se tiene que manifestar. ¿En qué sentido yo estoy queriendo que se manifieste o en qué sentido se está manifestando a través de mí esa potencia? Porque no todos los sentidos de manifestación del supuesto amor son saludables. Cuando el amor se desvirtúa, se convierte en un trastorno. Todos los sentimientos que hay en este mundo material, sentimientos imperfectos, son trastornos del amor. Es como a veces uno conversa con una persona que trabaja en un laboratorio de plantas, donde se dedican a manipular genéticamente las semillas de las plantas para obtener nuevas especies más resistentes, más grandes, o con frutos más dulces, o que se adapten a un clima diferente. Y uno conversa con esa persona y entonces esa persona, por ejemplo, yo recuerdo una vez tenía una amiga y ella trabajaba en un centro de investigación de esto y yo conversaba con ella y ella me explicaba que ellos tomaban semillas de las plantas, por ejemplo del plátano, que es la que más utilizaban porque era la más fácil de manipular genéticamente, y ellas tomaban un conjunto de X semillas de esas, son muy pequeñas, y las sometían a cierta radiación. Y esa radiación creaba un trastorno genético en las semillas, pero ese trastorno no era controlable con precisión, o sea, nunca se sabía qué iba a salir de ahí. Y entonces después ellas cultivaban o hacían que esas semillas germinaban y entonces iban seleccionando aquellas semillas que veían que germinaban de la forma que ellas querían, las dejaban, y las que germinaban de manera muy desvirtuada, muy desviada de lo que ellas querían, con muchas anomalías, y simplemente la quitaban y no permitían que siguiera creciendo la planta. Entonces es lo mismo. La potencia de amor por Dios en su estado puro solamente existe en el plano de conciencia espiritual o en el mundo espiritual, que es donde se está manifestando directamente, sin disfraces, sin dobleces. Pero lo que existe en el mundo material es esa misma potencia de amor, pero filtrada a través del prisma de las tres modalidades de la naturaleza, a través de la ignorancia, a través de la pasión y a través de la bondad contaminada. Por tanto, esto quiere decir que es como las semillas. La naturaleza material y sus condiciones son como un tipo de radiación, y ese tipo de radiación entonces manipula genéticamente la pureza de las cualidades de la entidad viviente. Y entonces eso hace que esas cualidades se expresen de manera más o menos desvirtuadas, con anomalías. Entonces se presentan diferentes tipos de sentimientos que los llamamos como amor o los llamamos como derivados del amor, pero en verdad a la vista de los sabios o de las personas iluminadas o liberadas, esa persona puede comprender que en verdad no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con un sentido más bien de posesión, un sentido de apego, un sentido, etcétera, etcétera. Y entonces hay que comprender esto. A veces promulgamos y hablamos verdad y hacemos campaña a favor del amor, pero tenemos que analizar ese tema muy delicadamente. ¿A qué amor nos estamos refiriendo? Y
Tenemos que reflexionar en eso. Entonces la cuestión no es amar, porque amar se puede entender de muchas maneras. La cuestión es la calidad de ese tipo de amar y el objeto final al cual yo estoy dirigiendo ese tipo de amar. En el mundo espiritual, el objeto final, la razón de ser del amor, es la suprema personalidad de Dios. La Dini, que es la energía o la potencia de amor o de placer del Señor, simplemente existe para dar placer al Señor. O sea, todas las actividades que se manifiestan en el mundo espiritual amorosas hacia el Señor no son más que diferentes manifestaciones o formas de expresión de la potencia de amor que existe en el propio Señor. O sea, la potencia de amor que existe en el propio Señor se manifiesta a través de la energía espiritual, porque ella forma parte de ella y cobra diferentes formas y desarrolla diferentes actividades, todas dirigidas a dar placer amoroso al Señor. Placer amoroso como hacerlo sentir como hijo, hacerlo sentir como amigo, hacerlo sentir como amante, como esposo, como lo que sea, como rey, como lo que sea. Eso, quien hace todo eso es la Dini. O sea, esas son manifestaciones de la Dini. Y cuando esa Ladini o esa potencia de amor está en su manifestación más pura, más plena, se llama Radharani. Y las reinas de Dwaraka, que son después otras esposas, después que adopta Krishna en su reino de Dwaraka, son reflejos de Radharani. Las Lakshmis, que tanto adoran en la India, que son las consortes o esposas de Vishnu o de Narayana, Señor Supremo del mundo material. Lakshmi, dice no, la diosa de la fortuna, son expansiones plenarias o porciones plenarias de Radharani. O sea, todo aquello que tiene que ver con aquello que le da placer al Señor no es más que un reflejo, una expansión, una manifestación perfecta de esa potencia de amor. El Señor desarrolla ese tipo de intercambio a través de esa potencia. Por tanto, el servicio devocional puro no es más que una manifestación también de esa potencia de amor, o sucede en virtud de esa potencia de amor, pero solo puede suceder en el plano de Visuddha Tattva. Visuddha Sattva es el plano de la bondad completamente pura. La bondad pura no existe en el mundo material. La bondad que existe en el mundo material siempre está salpicada por algo de pasión y algo de ignorancia. La bondad pura en su estado completamente puro, la bondad manifiesta en sí misma, solo existe en el plano de conciencia espiritual, y es en esa atmósfera donde se desarrolla todas las actividades de servicio devocional. Entonces se puede comprender que el servicio devocional puro realmente comienza solamente cuando la criatura se ha liberado por completo de las tres modalidades materiales. Entonces esa es la finalidad también del proceso de Bhakti en su primera etapa, es ayudarnos a ir descondicionándonos o liberándonos de la influencia o el dominio de las tres modalidades de la naturaleza material, e irnos situando cada vez más en el plano ese de amor por Dios, o el plano espiritual, o el plano de bondad pura. Y así es la cuestión. Entonces, en ese proceso es importante escuchar las temáticas, pero a veces para escuchar esas temáticas es importante desarrollar la capacidad de preguntar sobre esas temáticas. Preguntar sobre esas temáticas, no preguntar por rutina, sino porque vaya surgiendo de verdad en nosotros el deseo de preguntar. Entonces ese propio texto termina Sutta Goswami diciendo, ¿no?, que Dios es el propietario de todos los universos, y además dice que este tipo de preguntas o escuchar sobre él garantiza un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Esto es algo más también categórico, porque utiliza la palabra garantiza. O sea, garantiza un 100%.
Usted dice garantiza un 90%, mire, yo le garantizo en un 95% que la calidad de esa harina de trigo es de las mejores. Bueno, ahí queda un 5% de posibilidad de duda todavía. Yo garantizo un 99%, ahí queda un 1% de posibilidad de duda. O sea, puede ser que no sea lo mejor. Pero cuando usted dice, o cuando alguien sincero dice, se garantiza en un 100%, quiere decir que no hay la mínima posibilidad de fallo de duda. Entonces Sutta Goswami, la autoridad aquí, en su época, el sabio más sabio de su época, está explicando a los otros sabios de Naimisirania que el hacer preguntas sinceras y serias sobre el Señor Supremo y escuchar con atención y reflexionar sobre estas preguntas, dice que garantiza en un 100% inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Eso significa que garantiza la liberación. Preguntar, escuchar y reflexionar o meditar sobre lo escuchado en relación a la suprema personalidad de Dios, desde una procedencia de una fuente completamente autorizada, eso garantiza la liberación. Eso es el veredicto de las Escrituras. El servicio devocional, aún en la forma de escuchar y recordar, si se hace adecuadamente y permite que nos vaya transformando, garantiza nuestra liberación. Hay que reflexionar en eso y hay que desarrollar esa esperanza y esa certeza y cultivar esa fe. Cada vez que yo escucho, cada vez que siento el deseo de escuchar y cada vez que siento el deseo de meditar o reflexionar sobre el Señor, y si no siento el deseo, al principio lo hago por disciplina, pero después va surgiendo el deseo, si lo hago bien, va creando el hábito y después el hábito crea el placer y el placer crea que yo lo repita y así. Cada vez que yo hago eso, estoy preparando las condiciones de mi liberación. Eso lo dice y lo garantiza aquí Sutta Goswami, basado en las escrituras, y dice que es una garantía de 100%. Me toca a mí llegar a creerlo o no llegar a creerlo. Esa es la cuestión, así de simple. Así de simple. Eso se queda para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, maravilloso Señor, miren, lo creamos o no lo creamos, lo dudemos o no lo dudemos, lo sintamos así o no lo sintamos así, el Señor es maravilloso independientemente de lo que nosotros pensemos. Nuestras dudas o confusiones que surjan sobre el Señor, incluyendo el no creer en Él, no resta para nada su maravilla. La suprema personalidad de Dios, llena eternamente de conocimiento y llena eternamente de amor y bienaventuranza, que está realizando eternamente intercambios amorosos con las almas puras que también están inundadas de amor puro por Él, que se encuentran en un modo de vida extático, o sea, lleno de éxtasis, más allá del plano de conciencia material. Ese Señor, conocido por tantos nombres, ese Señor es siempre maravilloso, pero además de eso es completamente personal, es accesible, es relacionable, se puede relacionar con Él. Uno, es adorable y es el camino. No hay otro camino. No piensen que hay otro camino hacia la meta suprema. Usted puede llegar por muchos atajos hacia un punto determinado, pero va a llegar un momento en que tienes que tomar ese camino. No hay otro camino hacia el Señor que el propio Señor. Solamente a través del Señor o su representante es que se puede acceder al plano de conciencia de Dios o plano de conciencia de Krishna en su verdadero estado, no en un estudio teórico, sino en su verdadero estado, y solamente accediendo a ese tipo de planos que se puede lograr la verdadera liberación permanente y más que la liberación, la dicha permanente. Hay una diferencia muy grande entre la dicha conocida como Brahmananda
Brahmananda es la dicha que uno experimenta cuando comprende el ser, o cuando se comprende como espiritual, o cuando comprende al Señor como la fuente o el todo. O sea, Brahmananda. Brahman Ananda. O sea, la Ananda, la felicidad de concebirse como espiritual, algo espiritual abstracto. Brahmananda es un estado dichoso, sin duda alguna, pero no se asemeja ni se acerca, está muy lejos de ser tan intenso como el Ananda que se experimenta en la compañía directa del Señor Krishnananda. Y entonces esa es la cuestión y hay que comprenderlo. Y porque ese éxtasis, ¿cómo se dice? Esa bienaventuranza nace del intercambio de relaciones amorosas, y no podemos dejar de olvidar esta frase: intercambio de actividades en una relación amorosa y consciente, movida por el amor puro. Eso no es posible en el estado de Brahmananda. En el estado de Brahmananda, o de dicha dada por la iluminación, o simplemente por comprenderme, yo soy criatura espiritual y me siento libre ya del mundo material, perfecto, qué bonito, qué lindo, qué maravilloso. Ahí está la felicidad de la liberación, pero la felicidad de la liberación no es la misma felicidad que la felicidad del intercambio amoroso. La liberación simplemente te sacó de la cárcel. Vamos a suponer que un preso sale de la cárcel. ¡Wow! Al fin, 20 años después, salió de la cárcel. Al fin estoy libre. Al fin en la sociedad, al fin de nuevo puedo ver a mi familia, abrazar a mi niña, que ella es una mujer grande, ver de nuevo a mi esposa, que también ha envejecido, y hacer tantas cosas que he dejado de hacer durante estos 20 años. Sí, perfecto. Esa felicidad es muy linda, él se siente liberado. Pero esa felicidad no es nada comparada con la felicidad que él va a sentir cuando él logre llegar a casa y logre en persona, ver a su niña que ya creció tanto, que está hecha una mujer tan educada, tan buena, y ver incluso a sus nietos y abrazarlos y hacer una fiesta. Esa felicidad no tiene comparación. No es para nada comparable a la felicidad de la simple liberación de salir de la casa. Entonces Brahmananda, o la felicidad de concebir al Señor como Brahman y a uno como espíritu, sí, es una felicidad que te da paz, tranquilidad, te sientes libre del condicionamiento material, pero todavía hay un hueco, hay una carencia en el alma, y es la carencia del intercambio amoroso. El alma está diseñada para tener intercambio amoroso eternamente, pero ese intercambio amoroso solo puede ser posible en el plano espiritual, y solo puede ser satisfecho por completo con el Ser Supremo Espiritual. Que la gracia de ese Ser Supremo Espiritual nos acompañe y nos guíe en nuestras reflexiones y meditaciones. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna.